es estarle mirando a Él. Entonces cuando nuestros hijos nos miren, estarán viendo su reflejo. Bueno, bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a hablar acerca de los hijos. Esta semana escuchamos una enseñanza que a muchos tocó el corazón, incluyéndome a mí. ¿Y por qué no dedicarle un buen espacio a nuestros hijos, esa herencia de Dios? Porque eso dicen las Escrituras, que ellos son herencia del Señor. Dice, he aquí, herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Ver el valor que Dios le da a nuestros hijos. Hoy Dios nos va a poner en perspectiva con respecto a qué son nuestros hijos, quiénes son, qué son ellos respecto a nosotros, qué son ellos respecto a Dios, qué son ellos desde la mirada de Dios con respecto al amor que Él nos tiene. Él dice, ellos son la herencia del Señor, ellos son herencia para nosotros. En lo natural, ¿cuántas personas se negarían a recibir una herencia? Yo creo que muy pocas. Sin embargo, muchos hoy lamentan el estado de embarazo, porque lo consideran no una bendición, lo consideran una maldición. Así que es importante que entendamos que los hijos son herencia del Señor. ¿Qué es lo que uno hereda? Uno hereda lo mejor de uno. No solo en lo natural, también en lo espiritual. Uno ve muchas personas, uno dice, esta persona es de esta manera o es de tal manera. Eso lo heredó de sus padres, lo bueno y lo malo. Ellos son una carta que nos dicen cómo eran sus padres. Yo recuerdo la historia en donde David enfrenta a este gigante con valentía. David, un jovencito, muy joven él, defendió su pueblo, puso su vida allí por su pueblo, pero él sabía que él no iba a perder la vida, porque él confiaba en su Padre Celestial. Así que él dijo, yo vengo es en el nombre del Señor. Así que ese gigante no lo atemorizaba. Cuando él asesina a este gigante, el rey lo manda a llamar y le pregunta, ¿quién es tu padre? ¿Quién es tu padre? ¿De quién eres hijo? ¿Por qué? Al ver el carácter de este joven, al ver la valentía de este joven, él dijo, no, yo quiero conocer al papá de este muchacho. ¿Quién es tu padre? No le preguntó quién eres tú, dijo, ¿quién es tu padre? Así que nuestros hijos son cartas que los demás leen acerca de sus padres. Generalmente se hacen una idea de quiénes son sus papás solamente por ver el carácter, la actitud, la rectitud, o lo contrario, pueden hacerse una imagen de los jóvenes. Dicen que ellos son herencia del Señor, son una herencia que viene de Dios, y dice que es cosa de gran estima el fruto del vientre. Para Dios nuestros hijos son de gran estima. Esos bebés, un embarazo para Dios es de gran estima. Pero el mundo vive con unos antivalores que respecto a Dios, ellos ven a Dios como un enemigo sencillamente porque Él quiere dejarnos cosas buenas. Pero Él dice, es necesario que ustedes miren de una manera diferente. Por eso Jesús decía, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse, cambien esa forma de pensar. El mundo les ha dicho, tener hijos es malo, es una maldición. Y recuerden ustedes esas familias de hace muchos años, esas familias de 8, 10, 15 niños. Y una vez uno piensa, ay, qué pesar de la mamá. Pues yo nunca vi a una mamá quejándose, ay, qué pereza haberme puesto a tener tantos hijos. Al contrario, en su vejez, esa mamá, ese papá, quienes estuvieron juntos con todo y sus errores, estuvieron juntos en pro de levantar estos hijos. Y luego estos hijos ya en su vejez los rodearon y proveyeron para ellos. Así que son herencia de Dios. Ahora, si ellos sembraron en esos hijos, recogieron. Pero si no sembraron, pues no recogieron mayor cosa. Como saetas en las manos del valiente. Como saetas quiere decir, nuestros hijos van a ir mucho más lejos de lo que nosotros
hemos llegado. Y esa es la intención. Cada vez nuestros hijos deben ir más lejos, alcanzar lugares de mayor honra. ¿Para qué? Para así glorificar el nombre de Dios. Dios los pone en nuestras manos como si ellos fueran una saeta, una flecha. El arco somos nosotros. El arco está en las manos de Dios. Y la cuerda es cómo está nuestra fe, cómo está nuestra relación con Dios. Si la cuerda está tensa, esas flechas van a ir muy lejos. Van a alcanzar lugares muy lejanos, donde nosotros no hemos llegado. Dice que bienaventurado, feliz, dichoso es el hombre que llenó su aljaba de ellos. No es vergüenza, no es desdicha, no es infelicidad, al contrario, dice bienaventurado. Es feliz el hombre que llenó su aljaba de ellos, dice que no será avergonzado. Contrario a eso, mucha gente hoy se siente avergonzada. Mujeres quedan en embarazo, estando casadas, teniendo un hogar sólido y quieren taparlo. Ay, no, que no se van a dar cuenta porque mi familia me va a criticar. Y yo era de los que criticaba a mis familiares, a mis tías, yo las criticaba por quedar en embarazo. Obviamente, yo estaba en una ceguera espiritual inimaginable. Y cada vez que alguna de ellas quedaba en embarazo, decía, otra vez no puede ser. No, esto es una locura. ¿Ustedes dónde están? ¿No saben que ya no se pueden tener hijos? Dejen de criar tanto muchachito. Se la van a pasar es cambiando pañales todas sus vidas. Era lo que yo pensaba. Pero gracias a Dios, Él vino y corrió ese velo y me permitió entender que los hijos son una hermosa herencia, son una preciosa herencia. Yo tengo 2 de ellos y son maravillosos, son alegría para mi corazón. Ellos alegran mi vida y me enseñan muchísimas cosas. Dice que no será avergonzado el hombre que tiene muchos hijos cuando hablare con los enemigos en la puerta. Tendrá un buen respaldo allí, respaldo que Dios envió, pero que muchos desprecian. Proverbios 13:24 nos habla sobre cuál es nuestra posición con respecto a ellos, qué debemos hacer. Hoy en día, yo recuerdo que de pronto hubo un tiempo en donde había demasiada corrección, pero pasamos a un tiempo donde hay 0 corrección. ¿Pero qué piensa Dios de eso? ¿Estará de acuerdo Dios con que haya mucha corrección? ¿O estará de acuerdo Dios con que haya muy poca corrección? ¿O en qué lugar se ubica Él con respecto a la corrección de los hijos? Miremoslo desde las Escrituras. Proverbios 13:24 nos lo dice que el que no corrige al hijo lo odia. El que lo ama lo disciplina a tiempo. Así que padres, madres, la disciplina no es algo negociable. Ellos necesitan ser educados, ellos necesitan ser formados, ellos necesitan ser corregidos. Así como un árbol necesita ser podado, nuestros hijos necesitan ser corregidos. Dice que el que no lo hace es porque odia a su hijo. Una manifestación de amor es la corrección, pero la corrección sin amor da lugar a la rebelión. Esa corrección tiene que ir revestida de amor y tiene que realizarse con entendimiento. No es una corrección tipo venganza. Me la hiciste, me la pagas. Tú lo haces y lo pagas. No es de esa manera. Es porque te amo, hijo, tengo que corregir esta actitud. Aún estás a tiempo. Eres un niño. Eres enseñable. Pero cuando ya sea grande ya va a ser muy difícil enseñarle a este hijo. Lo disciplina, por eso dice, lo disciplina a tiempo. Si tú eres de los que amas a tus hijos, seguramente ahora estás pensando de qué manera vas a corregir esas malas actitudes, esas actitudes equivocadas de ellos. En Deuteronomio 8:5 nos dice, recuerda que el Señor tu Dios te está educando y corrigiendo como un padre a su hijo. Dios da por hecho que como padres nosotros disciplinamos a nuestros hijos. Entiéndase, disciplina, corregir una mala conducta, corregir una mala actitud, corregir una acción. Ahora, las acciones son consecuencias de un problema conductual. Dice que recuerda esto, así como Dios te educa a ti a través de disciplina, asimismo tú debes educar a tus hijos. Y pensamos que disciplina es castigo físico. Generalmente eso es lo primero que nos llega a la mente, porque antes nos disciplinaban con mucho castigo físico. No digo que no lo hagan, no digo que no sea necesario en ocasiones, pero realmente
debe ser todo con entendimiento. Recuerden que no le va a servir el consejo cuando lo que necesita es una varita, y no le va a servir la varita cuando lo que necesita es un consejo de papá, de mamá. Pero las dos cosas deben ir revestidas del amor de Dios. Todo lo que tú hagas en pos de corregir a tu hijo debe ser direccionado por Dios, por su Santo Espíritu. Proverbios 19:18 nos dice: corrige a tu hijo mientras hay esperanza, si no, tú serás responsable de su muerte. Fuerte esta palabra. Corrige a tu hijo mientras hay esperanza. ¿Tu hijo está vivo? Entonces hay esperanza. Dice, si no, serás tú responsable de su muerte. Dios no quiere que nuestros hijos mueran, y por eso los colocó en tu hogar, en el mío. Mis hijos habrían de conocer a Dios, habrían de ser guiados, de ser estructurados, de ser formados en este hogar. Por eso los puso en este hogar. Por eso te puso a ti como mamá, como papá, de esos niños, de esas niñas. ¿Por qué? Porque es en ese lugar donde Dios planeó que ellos habrían de ser formados. No se equivocó. No te dio los hijos equivocados, como a ti tampoco te dio los papás equivocados. Así que estás en el lugar preciso, y los hijos que Dios te dio son los hijos que tú necesitabas para formar tu carácter, pero también eran los padres. Tú eres la mamá o el papá que esos niños necesitan para hallar al Salvador. Sí, para hallar al Salvador. ¿Por qué? Porque todas las cosas que vivimos aquí en la tierra tienen como único propósito conocer a Dios, conocer al Salvador. Así que es nuestra responsabilidad darles a conocer el Salvador. ¿Cómo? Proyectando esa imagen del Salvador. Así como cuando miramos al sol, su luz se refleja en nosotros, que al mirar a Cristo, el rostro de Cristo se refleje en nosotros y sea claramente visible para ellos. Ese es el diseño de Dios, por eso los puso en tu casa, para Él darse a conocer a través de tu vida. Tú eres lo más cercano, como hombre, eres lo más cercano a esa imagen paterna que Dios quiere proyectar. Como madre, eres lo más cercano a esa imagen delicada, a esa imagen de aquel ser que está pendiente de los detalles mínimos, que es Dios. Él es detallista. Como hombres, nosotros manifestamos un aspecto del carácter de Dios, y como mujer tú proyectas otros aspectos del carácter de Dios. ¿Cuál es ese? Ahora, el mundo quiere desfigurar eso. Quiere que el hombre proyecte una imagen contraria, una imagen extraña, distorsionada de lo que es un padre. Resulta que el Padre tiene como misión proyectar al Padre de gloria, a nuestro Señor. Y la mujer tiene esa parte de expresar la delicadeza, el cuidado, ese vocabulario diferente, que también es parte del carácter de Dios. Porque Dios es fuerte, Dios es suave, Dios es amoroso, Dios castiga, Dios corrige, Dios disciplina, Dios ama. Dios manifiesta misericordia y perdón. Por eso la pareja es tan importante. El hombre necesita proyectar una imagen de Dios, la mujer también. Y la única forma de proyectar la imagen correcta es estar bajo la luz de Cristo. Es estarle mirando a Él. Entonces cuando nuestros hijos nos miren, estarán viendo su reflejo. Corrígelo mientras hay esperanza. Proverbios 29:17 también nos dice: corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. A veces, en el afán de proyectar una imagen paternal o maternal equivocada, cuando nosotros les damos todo, cuando les permitimos todo, porque la psicología hoy en día dice que es necesario permitirles a nuestros hijos que se desarrollen de una manera libre, el libre desarrollo de la personalidad. Así que no se te ocurra corregirlos, déjalos que desarrollen toda su creatividad. La Biblia dice que el corazón de los hombres, el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. La mente siempre nos arrastra. Esta naturaleza antigua, esa naturaleza heredada de Adán, tiende a arrastrarnos hacia lo malo. Nuestros hijos no son la excepción. Imagínate que esa naturaleza ellos los va a arrastrar a ver lo que no conviene, a escuchar lo que no conviene, a hacer lo que no conviene. Y según la psicología moderna, tú debes dejarles
experimentar todas estas cosas. Se antojó de probar esto, que lo pruebe. Se antojó de hacer aquello, que lo haga. Pero esa misma psicología no les va a poder después librar de adicciones, porque no se ejercitaron en el dominio propio. No ejercieron dominio sobre su espíritu, sobre su carne, sino que dejaron que la carne libremente les pidiera. La carne, la naturaleza caída, nosotros les permitimos, cuando pensamos así, les permitimos que les respondan a libre demanda. Todo lo que mi corazón me pida, todo lo que mi carne me pida, todo lo que desee mi corazón, lo voy a aceptar y lo voy a suplir. Será eso. Corrige a tu hijo y te dará descanso. Hoy le permites hacer todo y mañana vas a sufrir porque vas a tener que... No lo estoy declarando, te estoy diciendo lo que sucede en términos generales cuando le permitimos a nuestros hijos hacer lo que quieren. Hoy decimos, ay, que haga lo que quiera, yo no me voy a tomar el trabajo, pues si él quiere que lo haga. Pero eso, las consecuencias que eso va a traer es que después va a estar la persona visitándoles en la cárcel, visitándoles en hospitales o muchas veces acudiendo a su propio funeral. ¿Por qué? Porque no se le corrigió a tiempo. No es sabio decir que los hijos deben crecer de manera libre, sin una corrección, sin una dirección. Cuando la dirección, el mundo les está bombardeando todo el tiempo les está influenciando hacia la sexualidad, hacia la violencia, hacia la perversión. Y se supone que ustedes y yo debemos permitir que nuestros hijos beban y coman de todo eso con libertad, sin permitirles discernir lo bueno y lo malo. Se dice que a los hijos no se les debe influenciar en cuanto a la fe. Hay que dejarlos que ellos decidan. Pero si les permitimos que ellos decidan sin que conozcan el Evangelio, pues estarán conociendo solo la parte negativa. Estarán conociendo solo el mundo. Solo que prueben las drogas, que prueben el alcohol, que prueben la academia, que está acompañada y atestada de ateísmo. Ellos sí pueden probar eso, el mundo sí les ofrece todo eso, pero los padres no tenemos derecho a mostrarles que hay otra forma de vivir, que hay una forma distinta de vivir. Es decir, no les podemos corregir. Se nos quiere quitar aún la autoridad que tenemos sobre ellos, con un argumento de que el Estado está interesado en nuestros hijos. Pero realmente, ¿quién podrá estar más interesado en nuestros hijos que nosotros mismos? Que los vimos nacer, los vimos crecer, que soñamos un futuro para ellos, que sabemos lo que les conviene. Ahora viene un extraño y nos dice, no, ahora el Estado se va a hacer cargo de tus hijos y tus hijos tienen que aprender sobre sexo, pero a nuestra manera. Tus hijos tienen que aprender de finanzas, pero a nuestra manera. La fe de sus hijos, ¿cuál fe? Eso no lo necesita. Y nosotros decidimos que esa es la manera como tiene que ser. Pero Dios, ¿qué dice? Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Si tú los corriges hoy, después vas a estar agradecido con la vida. Y la vida es Cristo. Vas a estar agradecido con Dios de haberte permitido levantar a estos hijos, verlos productivos, verlos sirviendo a la sociedad, verlos amando a Dios. En Apocalipsis 3:19 nos dice lo siguiente, dice, yo corrijo y castigo a los que amo. ¿Te has sentido alguna vez corregido por Dios? ¿Te has sentido alguna vez castigado por Dios? Ahora, pasamos de una imagen de un Dios castigador a la imagen de un Dios que todo lo permite. Pues ni lo uno ni lo otro. Si bien Dios no se dedica a castigar a sus hijos, tampoco nos deja sin castigo si lo necesitamos. Yo corrijo y castigo a los que amo. Si alguna vez te has sentido corregido o castigado, entonces te puedes sentir hijo de Dios. ¿Qué significa? Que si nosotros nos hemos portado mal, que si nosotros no hemos actuado dirigidos por Dios, si hemos desobedecido abiertamente la voluntad de Dios, obviamente experimentamos las consecuencias. Algunos creen que evitarle a sus hijos las consecuencias de sus actos les va a ayudar. Jóvenes, por ejemplo, cometen un crimen y entonces los padres los encierran, donde la
justicia no les alcance. Y creen que de esa manera les están ayudando. No le están ayudando. ¿Cuándo van a entender esos jóvenes que necesitan corregir su camino? Si les decoramos la cárcel en la que están, porque la cárcel es espiritual. Antes de caer allá a la cárcel, estos jóvenes ya están en una prisión de maldad. Pero si nosotros pretendemos que todo está bien, no, te voy a colocar allá en la cárcel un televisor de 60 pulgadas, te voy a meter allá un celular, te voy a organizar ese lugar, te lo voy a pintar, te voy a colocar cuadros. ¿Cuándo entenderá ese joven que su camino no es recto y que necesita ordenar su vida? Así que, dicen las Escrituras, yo corrijo y castigo a los que amo. Así que esfuérzate y cambia. Ese es el legado que nosotros le vamos a dejar a nuestros hijos. Un legado de integridad. ¿Cómo? Hay que formarlos desde pequeños. Hay que amarles, pero formarles. Hay que disciplinarles, pero amarles. Un hombre que no honró a Dios con sus hijos, con la enseñanza que le dio a sus hijos, lo dejó plasmado Dios en las Escrituras. Elí, un sacerdote, y sus hijos estaban allí en el templo. Y estos hombres también ejercían el sacerdocio, pero de una manera que deshonraba a Dios. Y es de ahí donde sale ese versículo que dice, yo honro a los que me honran. Yo honro a los que me honran. Pero se refería a que Elí no le había honrado. Y Elí no le honró a Dios. ¿Por qué? Porque permitía que sus hijos hicieran lo que ellos quisieran en el templo. Muchas personas, por no tener discusiones con sus hijos, como no les formaron desde pequeños, llegan a la adolescencia, entonces empiezan a entrar a sus amigos, luego empiezan a entrar sus amigas, luego llegan a ver televisión a su cuarto, luego cierran la puerta de su cuarto, luego amanecen con sus novias en sus cuartos, luego ya no es la novia, son amigas también. ¿Por qué? Porque no les enseñamos a honrar a Dios desde pequeños. Nosotros decimos, a veces, vamos a un templo. Y de pronto hay una persona que no va mucho al templo, no busca a Dios, no, y llegó ahí y se le salió, no, oíganos. Y se le salió por ahí una palabrota, ¡ay, qué pena, yo estoy aquí en el templo! Pero llega a su casa, y su casa es el lugar en donde puede decir con toda libertad, toda cantidad de palabras obscenas, declaraciones, mentiras, todo eso. Entonces, ¿qué es su casa? Ese lugar, esas 4 paredes allá, donde hay un sacerdote o un pastor compartiendo la palabra de Dios, ese lugar es santo. ¿Y su casa qué es? ¿Es un muladar o qué lugar es ese? Nuestra casa también es el templo de Dios. Debemos reconocer que todos los lugares donde estamos es templo de Dios. Nosotros somos portadores del arca. Como hijos de Dios, donde quiera que vamos, son lugares santos. ¿Por qué? Porque el santo va con nosotros. No vamos a honrar el templo porque son 4 paredes y porque ahí nos congregamos cada 8 días. Pero deshonramos nuestro hogar, el lugar donde vivimos, con declaraciones y con actitudes permisivas con nuestros hijos. Nosotros como padres no podemos darnos el lujo de permitir que nuestros hijos hagan lo que quieran en el hogar. Dios estableció unos principios. Yo amo a mis hijos, los trato con amor, todo lo que hay aquí es de ellos. Pero ellos conocen límites. Es necesario que ellos conozcan de límites. Hasta aquí puedes llegar, hijo. ¿Tienes amigos? Invítalos. ¿Tienes una novia? Gracias por permitirnos conocerla. Pero recuerdas que esta es casa de Dios. Esta es casa de Dios. Esta es casa del Señor. Y si tú instruyes a tus niños desde pequeños, no vas a tener problemas en la adolescencia, porque van a tener claro, mis papás esto no lo permitirían jamás. No se les ocurriría, no se les pasaría por la mente traer una amiga a su casa en ausencia de sus padres, o amanecer con su novia en su casa. Eso no se les pasaría por la mente. Si tienen papás firmes en los principios de Dios. Y ese es el mejor ejemplo y es lo que mejor podemos enseñarles. Este hombre no enseñó a sus hijos a honrar el templo de Dios. ¿Qué pasó? Dios lanzó un juicio contra ellos. Él había determinado que ellos estarían en su casa para siempre, que sus descendientes serían honrados allí,
serían sacerdotes que honrarían a Dios y serían honrados, porque Dios honra a los que le honran. Pero por causa de no haber enseñado a sus hijos a amar a Dios y a respetar a Dios, ese sacerdocio fue cortado de raíz y que su descendencia aún serían mendigos. Así que Dios cortó esa generación. Dios cortó esa generación, ese sacerdocio. ¿Por qué? Porque hubo deshonra. El pueblo de Dios, nosotros, somos reyes y sacerdotes, dicen las Escrituras. Somos sacerdotes en nuestras casas. No podemos permitir que ese sacerdocio se corrompa. No podemos permitir que nuestros hijos mancillen ese sacerdocio. Tu casa es templo de Dios. Ámales, y la mejor forma de manifestarles el amor es enseñándoles a caminar rectamente con Dios, en temor de Dios. Esa es la mejor manera. No es permitiéndoles todo. Yo no conozco a un hijo que diga, estoy tan agradecido con mis padres. Ellos me permitieron hacer todo lo que yo quisiera. Yo probé las drogas, probé el alcohol, me enredé con prostitutas, hice todo lo malo. Yo estoy tan agradecido con ellos. Hoy en día soy lo que soy gracias a ellos. No he escuchado el primero. Más bien de aquellos hijos a quienes se les ha permitido ese famoso libre desarrollo de la personalidad, ya siendo adultos, hoy dicen, si mis padres hubieran sido estrictos conmigo, yo sería otra persona, yo sería productivo. Si mis padres me hubieran puesto límites, pero no. Y ellos no dicen, mis padres me amaron, me acariciaron, mis padres me besaban, mis padres me decían palabras bonitas y me dejaban hacer de todo. No, ellos no recuerdan esos gestos. Ellos recuerdan a aquellos padres, los jóvenes o las personas o los adultos agradecidos con sus padres, generalmente recuerdan que sus padres les mostraron el camino, les disciplinaron, y cuando los castigaron lo hacían con amor y decían, yo me lo merecía. Mi papá fue duro conmigo, pero la verdad es que yo lo merecía y lo necesitaba. Diferente a aquel, todos me lo dejaron hacer. Por eso nunca llegué a desarrollar ninguna de mis habilidades. No me enseñaron a ser disciplinado, no me enseñaron a cumplir horarios, no me enseñaron a respetar, ni siquiera a ellos mismos. Y al deshonrarlos, pues recibí ahora que entiendo, ahora que de pronto muchos de ellos se han convertido a Cristo, dicen, ahora entiendo que todas las maldiciones que yo acarreé sobre mi vida fue porque ni siquiera me enseñaron a honrarlos. Y al no honrarlos, la maldición de no honrar a los padres cayó sobre mí. Pablo le envía una carta a Timoteo, diciéndole lo siguiente, en 2 de Timoteo 3:14, le dice, sigue practicando las enseñanzas que has aprendido, síguelas practicando. Esto le está hablando a un hombre que fue criado en un ambiente en donde el evangelio era predicado, en donde el evangelio era real, era vivo, y le decía, sigue practicando las enseñanzas que has aprendido, sabes que son ciertas porque conoces a quienes te las enseñaron. Desde niño conoces las sagradas escrituras que te pueden hacer sabio. Esa sabiduría te lleva a la salvación a través de la fe en Jesucristo. Esas enseñanzas, esa sabiduría te lleva a la salvación a través de la fe en Jesucristo. Y es que muchos padres, yo diría la mayoría, olvidan que el propósito de nuestros hijos no es que lleguen a ser médicos, que lleguen a ser profesionales, que lleguen a tener posgrados y todos los demás títulos. El propósito de sus hijos es que conozcan a Jesucristo. Desde cualquier lugar donde estén, desde cualquier profesión, con profesión o sin profesión, el propósito es que nuestros hijos se salven. Por eso Dios los puso en tu casa, porque Él confía en que a través tuyo Él va a llevar el conocimiento de la salvación a ellos. Así que ese es el legado que nosotros les vamos a dejar. Yo a mis hijos lo que les voy a dejar es el estudio, es lo único que yo les voy a dejar. Yo no les voy a dejar herencia, les voy a dejar el estudio, esa es la herencia que yo les doy. Pero si no le dejamos la herencia del temor a Dios, del amor a Dios, del respeto, pues ellos no van a llegar a alcanzar el verdadero propósito para sus vidas acá. Nuestro enfoque siempre debe estar en llevarlos al propósito que Dios tiene para ellos. Ahora, la salvación la pudieran lograr
en un momento dado de su vida muy avanzados de edad, podría ser. Pero ¿qué hay del resto del propósito para la vida de ellos? Porque en medio de ese proceso de vida aquí en la tierra, pues Dios tiene también planes para ellos, planes naturales. Dios quiere que ellos desarrollen su carácter, pero que también sean un instrumento en sus manos, de servicio, de enseñanza, de modelo, de ejemplo para otros, aún para sus propios hijos. Así que no olvidemos que la disciplina de Dios es para quienes Él ama. Hebreos 12:6 nos dice: el Señor disciplina a todo el que Él ama y castiga a todo aquel que acepta por hijo. Recuerda que la disciplina no es siempre un maltrato físico, no es maltrato físico, es que no es siempre, no es nunca es maltrato físico. Aunque haya necesidad de usar medidas físicas, no debe ser un maltrato físico. La disciplina consiste en poner en su lugar lo que está fuera del lugar. Así que entonces dice que soporten todos estos sufrimientos como se acepta la disciplina de un padre, porque Dios lo hace como un padre que corrige a sus hijos. Y dice que si Dios nos disciplinara, si Dios no nos disciplinara, significaría que no nos ama. Asimismo, si tú no disciplinas a tus hijos, significa que lo que te importa en el momento es permitirles que hagan lo que quieran, con eso te dejan tranquilo, aunque se pierdan mañana, aunque se fueran al infierno el día de mañana, no importa. Lo importante es que ahora me dejen en paz, por eso le permito que haga esto, por eso le permito que haga lo otro, y con eso me lo quito de encima. ¿En quién estoy pensando? ¿En ellos o en mí? Desde esa perspectiva estoy pensando en mí. Cuando un padre corrige a sus hijos es porque realmente los considera sus hijos. Si es un padrastro, seguramente va a decir: no, ese hijo no es mío, tú corrígelo, es tu hijo, corrígelo tú, yo no me meto allí, no es mi hijo. Así que también dice allí: todos hemos tenido padres en la tierra y ellos nos han disciplinado y nosotros los respetábamos y los respetamos. Entonces es aún más importante someternos a Dios y vivir. Someternos a Dios, nuestro Padre Celestial, para poder vivir. Así que dice que nuestros padres en la tierra nos corrigieron por poco tiempo. Lo hicieron de la mejor manera que pudieron, pero Dios nos corrige para ayudarnos a ser santos como Él es santo. No nos gusta cuando nos corrigen. A nadie le gusta la corrección, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque duele. Pero luego de haber sido corregidos, el resultado es glorioso. Los resultados son muy buenos. Entonces nos llenamos de paz y empezamos a vivir como debe ser. De la misma manera, si corregimos a nuestros hijos ahora, seguramente nos va a doler más a nosotros en el momento, pero después vamos a gozarnos juntamente con ellos, cuando adquieran hábitos productivos, cuando adquieran hábitos que les van a ayudar a conocer a Dios, que les van a ayudar a vivir de una manera diferente y a vivir en paz. Honra a Dios en la educación de tus hijos. No seas rígido con ellos sin necesidad, pero no seas más flexible de lo que debería ser. Solamente ese balance se puede lograr cuando en la presencia de Dios encontramos la respuesta. ¿Cómo hacemos, Señor? ¿Cómo hago yo para ordenar el camino de mi hijo? A veces Él te va a decir: oye, estás siendo demasiado estricto. Hay cosas en las que tú debes ser flexible. Recuerda cómo te trato yo. Pero hay veces que te va a decir: oye, eres muy laxo, eres demasiado flexible en esto, así que corrige. Por eso, en esa dependencia de Dios, vamos a poder ir haciendo ajustes en esa relación con ellos. Así que tú no eres dueño de tus hijos, pero sí eres responsable de ellos en tanto que están en tu casa. Y cuando se vaya de tu casa, también eres responsable de orar por ellos, de cubrirlos en oración. Es necesario que ellos puedan ver un modelo verdadero en nuestro hogar. Hay un testimonio que les quiero compartir, y es el testimonio de nuestro hijo. A los 15 años nosotros no sabíamos qué hacer. A los 15 años de él, por supuesto, no sabíamos qué hacer, cómo tratarlo, y en nuestra religiosidad fuimos implacables en muchas cosas.
Pero Dios nos llevaba a nosotros en un punto espiritual y esperábamos que Él también estuviese allí. Y queríamos que Él se comportara como nosotros lo estábamos haciendo, sin entender que Dios necesitaba un trato personal con Él. Dios tuvo paciencia con nosotros antes de conocerle. Así que nosotros debíamos ser también pacientes con Él. No tolerantes con lo malo, hay que tener allí en cuenta esto, pero saberlo manifestar. Así que le aplicamos la ley a nuestro hijo. Fuimos implacables, para utilizar algún término, pero viendo nuestra incapacidad para cambiarlo, porque eso te lo quiero decir, y es que tú eres incapaz de cambiar a tus hijos. La parte tuya no es cambiarlos, la parte tuya es instruirlos. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esa es tu parte. La transformación le pertenece a Dios. Tú jamás podrás decir que tus hijos son lo que tú hiciste de ellos. No. Pero tus errores sí se van a ver reflejados en ellos, a menos que tú ores o a menos que ellos se conviertan a Dios. Así que empezamos a depender de Dios. Dijimos, definitivamente somos incapaces de cambiar a nuestro hijo. Pero tú sí puedes, Señor, tú sí lo puedes transformar. Y aquí están nuestras manos, aquí está nuestra boca, aquí están nuestros brazos. Aquí estamos, Señor. Solamente muéstranos qué hemos de hacer. Danos la gracia de escuchar tu voz y entender de qué manera podemos nosotros atraer a este hijo a tus pies. El Señor no se tardó en responder. ¿Cómo hacemos, Señor? No sabemos, cada vez está más rebelde, cada vez está peor. Y entonces nosotros cada vez más estrictos. Y había cosas en que en realidad teníamos que ser estrictos, pero lo estábamos haciendo en nuestras fuerzas. Dios nos ha dicho, no es con fuerza, no es con espada, es con el Espíritu de Dios. Separados de mí, nada ustedes pueden hacer. Ustedes no pueden cambiar a nadie. Ni siquiera en lo que se refiere a la predicación del Evangelio, ustedes no pueden convertir a ninguno. Ni yo puedo convertir a nadie. Es el Espíritu Santo de Dios que trae convicción al corazón. Así que empezamos a depender de Dios. Nos postramos y dijimos, Señor, enséñanos qué hacemos. Esa misma semana, mi esposa está en su trabajo, un segundo piso, una oficina, y alguien llega a su oficina después de haber pasado por 2 puestos de trabajo y nadie le anunció. Mi esposa estaba en su oficina, se suponía que alguien debía anunciar que había llegado alguien porque estaba ocupada, pero no, llega un hombre y se sienta frente a ella y le dice, Señor, doctora, yo quiero que usted me cotice este trabajo, pero no me puedo ir sin decirle lo siguiente. Dígale a su esposo que abrace a su hijo, que lo bese, que le diga que lo ama. Dígale a su esposo que lo acompañe en sus actividades. Dígale a su esposo que tenga espacios con él. Cuando el hombre sale, se ausenta, luego mi esposa pregunta, ¿ustedes vieron a la persona que entró? ¿Por qué no me avisaron? Y dicen, por aquí no ha pasado nadie. Cuando ella llega a la casa y me cuenta, yo le digo, Dios lo envió. Ese mismo día empecé a compartir con él. Me di a la tarea de ganarme su corazón. No cedí a mis principios, pero sí cedí a esa radicalidad que había en mí, que no me permitía ver cuál era la verdadera necesidad de mi hijo. Ese día cuando él llega, él no quería nada con nosotros. No le interesábamos y él lo manifestaba públicamente. Abiertamente lo decía. Para mí primero mi novia, segundo mis amigos, tercero mi abuelita y ya, pare de contar. Así llega esa tarde. Curiosamente, un mes antes, un hermano me había regalado un uniforme de fútbol. Mi hijo ama el fútbol. Entonces le dije, yo nunca había jugado yo fútbol en 38 años. Alguna vez traté y salí tan frustrado que no quise volver a tratar. Así que ese día le dije yo, hijo, vamos a jugar fútbol. Y por primera vez él me miró con una mirada diferente. Ya no era una mirada de rechazo, no era una mirada así como de odio, era una, ¿de verdad, papá? ¿De verdad? Yo sí, de verdad. Nos fuimos a jugar fútbol, fuimos a una cancha cercana. Y recuerdo que habían unos chicos de barrio, de los que uno a veces evita. Uno los ve y uno los evita, vámonos de aquí. Pero nos sentamos allí a verlos jugar.
Y ellos dijeron, ¿quieren jugar? Nosotros dijimos, sí, queremos jugar. Empezamos a jugar y empezamos a tomar la rutina. Y empezamos a ir 2, 3 veces a la semana, los fines de semana. Y empezamos se rompieron esas diferencias con mi hijo. Su corazón se dispuso. Inclusive llegamos a tener muy buena amistad con estos chicos. Hoy en día los encontramos, ya están grandes, ya están en universidad, algunos se han graduado. Y vimos el respeto de ellos, vimos el cuidado de ellos. Yo era el abuelito ahí en ese grupo. Me llaman Don H, todavía me llaman Don H. Y cosas muy buenas salieron de allí. Al mes de haber tenido esa respuesta de parte de Dios, pero esa respuesta de parte de Dios tiene que ir acompañada de una acción. Dios respondió, dijo, esto es lo que tienes que hacer. Yo no podía tardarme en hacerlo, así que empecé a sacar espacios, tarde de hombres, y esta tarde es nuestra, esta tarde es tuya y mía, tarde de hombres. Ya cuando Daniel estaba un poquito más grande, tarde de hombres, nos vamos los 3. Lo siento mamá, es tarde de hombres. Y así se rompió ese frío que había con mi hijo. Su rebeldía, como dice David, así como está al oriente del occidente, hiciste apartar de mí mi pecado y mi rebelión. Así lo vimos en nuestro hijo. Pero fue tomado de la mano de Dios. No es con espada, no es con fuerza, es con el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios te dirá cuándo apretar y te dirá cuándo soltar. Es como la cometa. La cometa no le puede soltar toda la cuerda, tampoco la puede retener toda. Tienes que saber cuándo soltar y cuándo recoger. El viento marca la pauta. En tu vida y en la mía como padres, el Espíritu de Dios marca la pauta. Cuando soltamos, cuando recogemos. Pero nunca nos apartamos de la verdad de Dios. Dios estableció unos principios, no renuncies a ellos, pero atrae a tus hijos con amor, con sabiduría. Disciplínalos y recuerda lo que disciplinar no es golpear. Disciplinar es poner en orden lo que se salió de orden, o aún prevenirlo antes de que se salga. ¿Cómo? Solamente dirigidos, guiados por el Señor, lo podemos hacer. Ahora tenemos un segundo hijo y ahí vamos, y ambos aún necesitan ser guiados. Ya el adulto como adulto lo vemos de una manera diferente, le respetamos criterio, pero él sigue estando en nuestra casa, así que este es el templo de Dios, sigue siendo templo de Dios, este es un lugar que se respeta. Y ese es un hijo que se ama, es un hijo que se acompaña, y como es adulto, cuando él pide consejo se lo damos. Solamente cuando es absolutamente necesario y cuando él lo requiere, claro que sí, aquí estamos, hijo. Pero le respetamos que es un hombre adulto, sabemos lo que se ha sembrado en él, y por eso el hijo que se corrigió a tiempo, hoy es alegría para nuestro hogar. Hoy es alegría y gozo. Hoy nos gozamos con sus triunfos. Y todo lo dedicamos a Dios, y juntamente con Él nos unimos, oramos y agradecemos a Dios por todas sus victorias. Así que vamos a tenerlo en cuenta. Separados de Dios, nada podemos hacer. Nuestros hijos necesitan ser corregidos, ser disciplinados, pero sobre todo necesitan ser amados. Y tú necesitas permanecer en las cosas que Dios te dio. Así que vamos a pedirle a Dios que nos llene de sabiduría, entendimiento y sobre todo que nos llene de esa unción, de su presencia, que podamos mantener esa autoridad que nos dio, que nuestras actitudes, que su presencia en nosotros, que nuestra forma de hablar sean las que nos den esa autoridad delante de ellos. Dios nos dio una autoridad por derecho. Los padres, como tal, tenemos una autoridad por derecho, pero esa autoridad tenemos que saberla usarla tomados de la mano de Dios. Recuerden lo que escuchábamos esta semana. ¿Qué es lo que vas a declarar para ellos? ¿Los vas a levantar? ¿Los vas a arrebatar de las tinieblas? ¿O los vas a condenar con lo que dices? Es que todo lo que usted me ha hecho sufrir, yo le veré, la he de ver, así como usted me ha hecho a mí llorar, he de ver a sus hijos haciéndola llorar. Se acordará de mí cuando yo la vea. Usted se acordará de mí
olvídese que tiene papá, olvídese que tiene mamá. Esas no son palabras de padres sabios. Hoy edificamos en nuestros hijos. Gracias, Señor. Y con ellos ahí al frente ponemos nuestras manos sobre su espalda, sobre su cabecita y les decimos: gracias, Señor. Gracias, Señor, por sus vidas. Gracias, Señor, ellos han sido una bendición para nosotros tan grande. Gracias, Señor. Nosotros bendecimos sus vidas, bendecimos su esposa y no se han casado. Bendecimos su esposa, bendecimos sus hijos, bendecimos sus profesiones. Gracias, Señor, porque aunque yo vea errores en ellos hoy, tú me das la gracia de mirar como tú los ves que serán mañana. Y tú los creaste no para lo que yo estoy viendo ahora. Tú lo creaste para cosas mucho más grandes. Porque tus pensamientos son más altos que mis pensamientos. Y tus caminos muchísimo más altos que mis caminos. Así que por eso yo hoy declaro, como lo harías tú: gracias, Señor, por estos profetas. Gracias, Señor, por estos varones de bien. Gracias, Señor, por estos hombres o mujeres, los que tengan mujeres. Gracias, Señor. Ellos serán para la gloria tuya, Señor. Gracias. Bendigo sus trabajos, bendigo sus hogares. Y tienen 3 años de edad, 4 añitos de edad. Señor, yo bendigo sus hogares, yo bendigo su pareja. Y desde ya estoy allanando el camino que Dios ya tiene en su corazón. Porque los planes de Dios para tus hijos y para los míos son de bien y no de mal. Aunque tus ojos vean otra cosa, los ojos de Dios ven mucho más allá. Así que vamos a encomendar nuestros hijos delante de Dios. Vamos a decir: Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hoy te presentamos nuestros hijos. Te los consagramos, te los entregamos y te damos gracias, Señor, porque ellos serán prósperos en el reino de Dios. Te damos gracias porque su tesoro estará allá en el cielo. Y todas las añadiduras llegarán por sí solas. Porque tú mismo, Señor, tú eres el Dios de las riquezas. Y, Señor, tú tienes riquezas mucho más grandes de las que nosotros podemos ver. Nuestros ojos ven lo temporal, pero tú ves lo eterno. Nuestros hijos son esa hermosa herencia tuya. Te damos gracias, Señor. Los recibimos y oramos para que a través de tu Espíritu, Señor, por tu palabra, podamos enseñarles el camino recto. Y podamos, Señor, verlos como esas saetas que al enviarlas, ellas van muy lejos, mucho más allá de lo que nosotros hemos alcanzado. Así que te damos gracias por derramar de tu presencia sobre ellos, por ungirlos. Hoy te pedimos perdón por toda palabra negativa que hemos declarado contra ellos. Declaramos esas palabras nulas. No tienen poder esas palabras. Esas palabras son sin poder. En el nombre de Jesús. Toda maldición generacional, aunque mis padres me hayan podido atar, yo fui desatado por el poder de la sangre de Cristo y desato a mis hijos. Y ellos son libres para servirte, Señor. Ellos son libres para buscarte, para alabarte. Y en tus manos sí que serán flechas que irán muy lejos. Gracias, Señor, porque tuyos son, y reconozco y entiendo hoy que yo no los puedo cambiar, pero sí puedo ser un instrumento tuyo para transformarles sus vidas, para declarar destino. Tú quieres declarar destino y quieres usar esta boca para hacerlo. Guarda esta boca de declarar lo malo. Guarda esta boca de proferir palabras que les aten. Al contrario, hoy decido usar mi boca para desatarles en el nombre de Jesús. Libres son en el nombre de Jesús. Ninguna maldición generacional les alcanzará. Porque grande y poderoso es el Dios que me ha llamado para levantarlos, para atraerlos a ti. Gracias, Señor, te doy. Gracias por el privilegio que me das de ser padre. Y gracias porque no te equivocaste al colocarlos en este hogar. Pongo mi vida delante de ti, Señor, como un instrumento para la salvación aún de mis hijos, sabiendo que tú eres el Salvador, que tu Espíritu Santo es el que va a convencerlos. Gracias, Señor, te doy, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Familia, muchas gracias por acompañarnos cada domingo. Que tengan un feliz día, que lo disfruten con sus hijos, en el nombre de Jesús.